Entonces, hermanos, nos quedamos en los atributos comunicables de Dios y habíamos dicho que los atributos comunicables son aquellos atributos que Dios comparte con nosotros, pero no en la misma medida en la que Él los tiene. Amén. Habíamos visto la clase pasada la sabiduría, la misericordia, la bondad, ¿qué más vimos? Santidad. Esos son atributos comunicables de Dios, el amor. Y nos quedamos en el atributo de la gracia, ¿verdad? Ese todavía alcanzamos a verlo la semana pasada. Nada más para recordar, la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. La gracia es algo que se da de gratis, ¿sí? Es un favor inmerecido. Y hoy vamos a hablar sobre la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es la bondad de Dios de retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. La paciencia de Dios se relaciona con la misericordia de Dios. La palabra dice que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Vamos a ver qué dice Romanos 2:4, si alguien lo tiene por ahí, por favor. Romanos 2:4, si alguien lo tiene. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ¿sí? Eso quiere decir que el Señor es paciente, ¿sí? Paciente es que espera, ¿estamos de acuerdo? Una persona paciente es una persona que espera. ¿Cuántos saben esperar aquí? Amén. ¿Qué digo mentira? Yo sí tengo paciencia. Ayúdenme a orar por ello. Ay, ya no sé. Eso decimos, que tenemos paciencia, pero a la hora de la verdad, ¿verdad? Yo no. Necesitamos esa paciencia de Dios, ¿verdad? Que de hecho hace parte, ¿verdad?, del fruto del Espíritu Santo, la paciencia, precisamente porque pues muchos carecemos de ella y es algo que necesitamos pedirle todos los días al Espíritu Santo de Dios. Una, porque pues no sabemos esperar a veces en lo que el Señor nos ha prometido, amén. El Señor nos ha dicho una cosa y nosotros queremos ver eso ya, es más, para mañana es tarde, ¿no? Y más los que somos así, ¿no? Que ya, ¿no? O sea, ya, ¿a qué te esperas, no? Pero es precisamente un atributo comunicable porque el Señor quiere que seamos pacientes. Y pacientes no solamente para esperar en lo que Él nos ha prometido, sino también pacientes para enojarnos. ¿Cuántos de nosotros realmente, verdad, como dice la Biblia, imitamos al Señor en eso? Que seamos lentos, ¿verdad? Lentos para la ira. Lentos para la ira, ¿no? Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos son los que realmente son lentos para la ira, ¿no? Realmente el dominio propio, el manejar nuestro temperamento, ¿verdad? Es una de las cosas que más difícil se nos hace. ¿Por qué? Porque nos enojamos fácilmente, no tenemos paciencia. ¿Qué hay de nuestros niños? ¿Les tenemos paciencia?
Cuando están ahí, ¿verdad? Cuando se ponen de intensos los niños, que casi no se les da, ¿verdad? Eso de ponerse así de que ya estoy, ¿no? O estás haciendo algo y mamá, o sea, no te dejan hacer nada. Paciencia, ¿verdad? En esos momentos hay que recordar que debemos imitar la paciencia de Dios, amén. Amén. El siguiente atributo es paz u orden. Primero de Corintios 14:33 dice Pablo que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y aunque tradicionalmente, ¿verdad?, se ha visto la paz como algo que te da tranquilidad. De hecho, aquí en la diapositiva les puse, la paz de Dios quiere decir que en su ser y en sus acciones Dios está separado de toda confusión y desorden, y sin embargo está continuamente activo en innumerables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de que Dios es un Dios de paz, de que Dios es un Dios de orden, entonces no debería haber confusión en nosotros, amén. Sin embargo, amados hermanos, muchas personas viven confundidas. Muchas personas el día de hoy no saben cuál es su propósito, no saben a dónde van, no saben ni dónde están paradas, viven confundidas totalmente. Y eso es algo que nosotros no debe estar, puesto que Dios no es un Dios de confusión. Generalmente escuchamos que se le dice a las personas, cuando piden un consejo, ¿verdad? Oiga, pastor, ¿será que yo debería de hacer esto? O me están proponiendo aquello, pero no sé. Y siempre damos una respuesta, si en eso que vas a hacer, ¿verdad?, sientes la paz de Dios, es de Dios, ¿cierto? Generalmente utilizamos ese tipo de expresiones, ¿no? Si eso que vas a hacer te da paz, es de Dios. Pero si eso que vas a hacer o eso que estás haciendo no te produce paz, hay una inquietud en tu corazón, entonces esa decisión no viene de Dios, ¿verdad? Porque lo que viene de Dios produce paz en nuestros corazones. Y Dios es un Dios de orden. Por eso es que en nuestra vida cristiana, amados hermanos, todo tiene que llevar un orden, ¿sí? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? Si alguien dice, no, es que voy a dejar a mi esposo para casarme con otro, ¿será que Dios desbarata una familia para formar otra? No, ¿verdad? Eso es un desorden. Pues claramente eso no viene de parte de Dios, ¿no? Entonces son cosas que nosotros como hijos de Dios debemos conocer y debemos vivir, ¿no? Que todo en esta vida tiene un orden, ¿verdad? Usted no manda a su hijo a la prepa sin haber hecho la secundaria, ¿verdad? Todo lleva un orden. Y los hijos de Dios debemos ser personas ordenadas. Amén. ¿Cuántos tienen su vida en orden? A ver. No respondan. No respondan. Contéstese usted solito. ¿Cuántos tienen su vida en orden delante de los ojos de Dios? ¿Cuántos pueden decir, bueno, esto está en orden, esto está en orden, esto está en orden, ¿no? Yo recuerdo que, les voy a poner así como una analogía. Cuando trabajaba yo como médico laboral en una empresa, teníamos que hacer los recorridos de protección civil.
y nos daban un checklist, o teníamos un checklist, ¿no? Y íbamos revisando, ¿no? Extintores, pues en orden, ¿no? Letreros de evacuación, pues en orden, ¿no? Cumplen con la medida, cumplen con la altura, cumplen todo en orden, ¿no? Trabajadores, equipo de protección personal, pues en orden, ¿no? Íbamos ahí poniéndole palomita, ¿no? A todo lo que sí realmente cumplíamos y tachecito a lo que no se cumplía, ¿verdad? Porque pues lo que no se cumple hay que irlo arreglando y hay que ponerlo en orden, ¿verdad? Porque en algún momento pues llegaban las autoridades, la Secretaría del Trabajo a hacer una auditoría y chispas, ¿verdad? Estábamos mal en algo, ¿no? Y son sanciones, multas, ¿no? De miles y miles. Pero si nosotros hiciéramos esa lista, ¿verdad? De lo que el Señor nos pide, ¿cuántas palomitas tendríamos, no? Por ejemplo, ¿qué nos pide el Señor? Denme un ejemplo de algo que Dios nos pida, ¿verdad? Que debemos hacer y que debemos tenerlo en orden. Bautizarse, ¿no? Usted ya sabrá ahí en su lista si es palomita o tachecito, ¿verdad? ¿Qué más? Casarse. Congregarse. Muy bien. No dejar de congregarse, ¿verdad, Criste? ¿Cuántos ponen ahí palomita o tachecito, verdad? Discipularse. ¿Cuántos tienen palomita y cuántos tienen tachecito? Muchas cosas, ¿verdad? Nos pide el Señor. Si nosotros hiciéramos esa lista, ¿verdad? Así como las hacen en las empresas, a ver, voy a ver aquí mi autoevaluación, ¿no? A ver si cómo estoy, si tengo todo en orden o no tengo todo en orden, ¿verdad? Porque nosotros delante de los ojos de Dios debemos tener todas nuestras cosas en orden. Y el orden se refiere a todas las áreas de nuestra vida, no solamente a lo espiritual, sino también a lo físico, ¿verdad? ¿Qué pensaríamos de llegar a la casa de un hijo de Dios y todo amontonado, un reguero, los adolescentes de camino de verdad y gracia, cómo tendrán esos cuartos? Dios mío, ¿será que se necesita un mapa para entrar y otro para salir? O encontraremos, después que entremos, encontraremos la salida, encontraremos, ahorita mismo, ¿verdad? Vamos a hacer una inspección, ¿verdad? En los cuartos, encontraremos las camas tendidas. Sí, no, sí. Ana, yo sí, pero Veo tu cara de preocupación. Es lo primero que uno debe de hacer después de orar. Encontraremos las camas tendidas, ¿verdad? O encontraremos así un reguero de zapatos que no hay ni por dónde pasar, Dios mío. ¿Sí? Todo eso, hermanos, aunque pareciera de chiste, hace parte de nuestro testimonio como hijos de Dios. No podemos ser personas desordenadas. En nuestro trabajo, ¿cómo estarán esos escritorios, Dios mío? Llenos de papas, chetos, refrescos, ¿no? O estarán bien limpiecitos, sin comida. Está todo lleno Entonces, todo eso, amados hermanos, ¿por qué? Porque el orden de Dios es algo que nosotros debemos imitar. Y bueno, si nos vamos al orden en cuanto a planificar nuestras cosas, ¿alguien realmente tiene una agenda que diga, bueno, pues, o un orden, ¿verdad? En su vida que diga, bueno, pues yo llegando de trabajar, primero reviso las tareas de mis hijos, sirvo de comer, lavo los platos, tal día del mes o cada tantos días limpio mi estufa o cada tantos días lavo mi baño. O sea, ¿tendremos así? ¿Realmente seremos personas organizadas? Gracias por la sinceridad, gracias por la sinceridad. Sí, pero deberíamos, ¿verdad? Deberíamos ser personas
ordenadas en todo, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña a planificar, la Biblia nos enseña a administrar. ¿Y qué tal del orden con nuestras finanzas, verdad? Si tenemos en una libretita, bueno, pues la luz va a llegar más o menos en tanto, el teléfono en tanto, la renta en tanto, tal día tengo que pagar tal cosa, tal día tengo que pagar tal otra, tal día tengo que pagar tal otra. Si tenemos ese orden en nuestras vidas, si no lo tienen, hay que llevarlo, porque eso hace parte del orden. Eso hace parte del orden, amados hermanos. No así como que, ¡ay! ¿No? Como nos pasó luego en el otro local, ¿no? ¡Ay! Que nos cortaron la luz y le habla a la señora, oiga, pero ¿desde cuándo le deposité? ¡Ay! Se me olvidó pagar el recibo. No, pues nosotros tenemos que tener ahí, ¿verdad? Organizadas, pues las cosas que tenemos que pagar y qué días se tienen que pagar, ¿verdad? Las colegiaturas, todo lo que los compromisos que nosotros nos hacemos, tenemos que ser organizados, porque eso hace parte de nuestro testimonio como cristianos. ¿Qué tal andar pagando atrasados, verdad? No podemos hacer eso. Entonces, todo eso hace parte del orden, amados hermanos. Para todo en esta vida necesitamos ser ordenados, porque las personas que andan así como que sin rumbo en la vida, todas desviruladas, que no saben qué van a hacer en la vida, no cumplen ningún propósito, amados hermanos. De verdad, no cumplen ningún propósito. Si usted no es organizado y usted no se propone, voy a ahorrar, no sé, 100 pesitos a la semana, ¿para qué? No sé, para mis vacaciones, para irme con mi familia y darnos un descanso. Usted no lo va a hacer, porque cuando lleguen las vacaciones no va a tener ni un quinto. Hay que ser organizados, hay que ser ordenados. Amén. Amén. El celo de Dios. El celo de Dios quiere decir que Dios continuamente procura proteger su honor. En el aspecto fuera de la Biblia, ¿verdad? El celo se ha utilizado como algo negativo. Por ejemplo, cuando hablamos de un esposo celoso, ¿no? Un esposo celoso, inmediatamente se nos viene a la mente algo negativo, ¿cierto? Porque nos imaginamos a un esposo celoso que es posesivo, que no deja ni que la esposa asome la cara a la ventana porque ya se la van a quitar, ¿no? Y esa es nuestra idea, a lo mejor, de la palabra celo. Sin embargo, el celo de Dios no tiene nada que ver, ¿sí?, con esos criterios humanos que nosotros tenemos del celo. El celo de Dios quiere decir que el Señor, ¿verdad?, quiere el primer lugar en nuestras vidas para Él, puesto que Él es nuestro creador, puesto que Él es nuestro redentor. El Señor no acepta compartir su lugar ni su gloria con nadie. Por eso es que uno de los primeros mandamientos es que tenemos que amar al Señor por sobre todas las cosas. Por eso es que dice la Biblia, ¿verdad?, que no debemos nosotros idolatrar a otros dioses más que al Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios celoso. Y cuando nosotros hablamos de que nosotros tenemos un celo por las cosas de Dios, como decía Pablo, hacemos referencia, ¿verdad?, a que no permitimos, ¿verdad?, nada que transgreda el nombre de Dios. Amén. A eso es lo que hace, a lo que se refiere este atributo, y es comunicable, porque así como el Señor protege su honor, nosotros como hijos de Dios debemos proteger el honor de Dios. Imagínense, es como que si en algún momento nosotros estamos en una conversación y alguien empieza a hablar mal de Dios y nosotros nos quedamos callados.
¿no? No, que tu Dios es malo, que tu Dios esto, que tu Dios lo otro, que tu Dios ¿por qué permite esas cosas si tu Dios es tan bueno? Si hemos estado nosotros en ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Pero el celo que tenemos, ¿verdad? Por Dios nos hace que hablar y entrar en defensa de, ¿verdad? Y decirle a la persona, no, es que Dios no es malo, es que todo lo que está sucediendo en la humanidad es consecuencia del mismo pecado del hombre. Eso es lo que nos hace a nosotros hablar, eso es lo que nos hace a nosotros tratar de sacar a las personas del error en el cual están con respecto a los pensamientos que tienen acerca de Dios. Porque muchos piensan, ¿verdad?, acerca de Dios en forma negativa, pero el celo que nosotros tenemos por el Señor y por las cosas del Señor es lo que nos hace a nosotros entrar en defensa de nuestra fe. Amén. Entonces a eso se refiere el celo de Dios, ¿verdad? Como un atributo de Él y como algo que nosotros también debemos defender. Y el último atributo que vamos a ver, hermanos, ya para terminar este tema, es la ira de Dios. La ira de Dios quiere decir que Dios detesta intensamente todo pecado. ¿Por qué necesitamos hablar de la ira de Dios? Porque la ira de Dios está relacionada con su santidad. Dios es un Dios santo. Y a lo largo de toda la historia bíblica nosotros vemos manifiesta la ira de Dios. ¿Quién me quiere poner un ejemplo de en qué pasajes bíblicos nosotros vemos manifiesta la ira de Dios? Hay muchos, ¿eh? ¿A quién se le ocurre uno? En el diluvio, en Sodoma y Gomorra. Jonás. Sí, Jonás. Pero, ¿cuándo? Cuando se lo tragó la ballena, ¿no? Que tuvo misericordia Dios después. Güey. Ah, bueno, puede ser. ¿Qué más? Cuando Dios le decía a los reyes, ¿verdad? Vayan a tal lugar y desaparezcanme todo de ahí, ¿verdad? Hasta los niños de pecho. Todo. ¿No? Cuando le todo lo que estamos viendo como a ahorita los de amalecitas. en lo que Sí. estamos viendo de Isaías, de todo lo que les pasó A todos los pueblos que hicieron algo a Israel. Exactamente. Pero ¿qué es lo que siempre vemos antes de que se manifieste la ira de Dios? Su misericordia, su gracia y su paciencia, ¿verdad? Porque sí, efectivamente nosotros vimos, ¿verdad? O hemos visto el castigo que viene de parte de Dios sobre las diferentes naciones, sobre las diferentes personas, pero no sin antes haberles advertido. ¿Estamos de acuerdo? El Señor les advierte, ¿sí? El Señor les habla, el Señor les da esperanza si ellos se arrepienten. El Señor les dice, bueno, ustedes van a hacer esto, ¿verdad? Para que no les suceda aquello. Pero desafortunadamente dentro de la necedad del ser humano, dentro de esa falta de obediencia del ser humano, esa falta de arrepentimiento de los corazones, pues las personas no hacen, ¿verdad?, lo que el Señor pide. Y entonces es cuando viene la ira de Dios sobre los corazones, ¿verdad?, que permanecen en el pecado, que permanecen en la maldad, porque todo pecado, ¿verdad?, si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, lo único que espera, ¿verdad?, es que la ira de Dios venga sobre esas vidas y sobre esas personas. Nosotros mismos éramos sujetos de la ira de Dios, ¿verdad? Pero gracias a que nos arrepentimos y aceptamos el sacrificio de Jesús, pues esa ira fue quitada de nuestras vidas, ¿verdad? Pero si no, pues, fuéramos también sujetos de la ira de Dios. Amén.
Y bueno, por último, para cerrar este tema de la doctrina de Dios, vamos a hablar de la Trinidad de Dios. La palabra Trinidad como tal no la vamos a encontrar en las Escrituras. Amén. En ningún, si usted lo busca en una concordancia, en ninguna parte usted va a encontrar la palabra Trinidad como tal, porque la palabra Trinidad es una palabra o es una definición que se le dio a esa triunidad de las personas de la Trinidad, ¿verdad? Pero obviamente que eso fue mucho después de que pues esta manifestación, se diera esta manifestación bíblica, ¿verdad? Es como, por ejemplo, a lo mejor siempre ha existido, no sé, X o Y cosa, ¿verdad? Pero pues solamente mucho tiempo después se le dio un nombre como tal, ¿sí? Por eso la palabra Trinidad no está en la Biblia. Sin embargo, la Trinidad nos enseña que son tres personas distintas, que son ¿quiénes? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una es Dios. Sin embargo, cada una está consciente, ¿verdad?, de las otras dos personas. Eso no quiere decir que haya tres dioses y que cada uno de ellos sea independiente. No quiere decir eso. Más bien lo que quiere decir es que las tres personas de la Trinidad cooperan entre ellos, ¿verdad?, con un solo propósito. En el sentido de que el Padre es el que crea, ¿verdad? El Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que santifica. Y hemos visto, ¿verdad?, que a lo largo de la historia bíblica cada uno de ellos se ha manifestado en un punto diferente de la historia. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué punto de la historia se manifestó el Hijo, por ejemplo? ¿Quién me dice? En su sacrificio. En la crucifixión. En su sacrificio. Cuando vino a la tierra, ¿sí? Cuando Jesús se manifestó en carne, cuando vino a la tierra, ¿sí? Cuando se manifestó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, exactamente. Sin embargo, ¿verdad?, desde el principio de la creación han estado todos. Recuerden cuando revisábamos los nombres de Dios, yo les hablaba de Elohim, ¿sí? Y les decía que en el relato de la creación, ¿verdad?, cuando la Biblia habla de Dios, habla de el Elohim. En Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el original es Elohim, que quiere decir un Dios creador, pero es un nombre en plural, no es un nombre singular. Y nos está hablando, ¿verdad?, que desde antes de la creación del mundo ya la Trinidad existía. La Biblia nos habla de la preexistencia de Cristo, la Biblia nos habla de la preexistencia del Espíritu Santo desde siempre. Y si quieren, pues ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La Trinidad es una comunión eterna, ¿sí? ¿Para qué? Para la redención del hombre. Es un propósito que tienen como Trinidad. El Espíritu Santo, ¿verdad?, entró desde el día de Pentecostés y entró, ¿verdad?, encarnado en la iglesia, porque la palabra dice que nosotros como iglesia somos el templo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y vemos a lo largo de las Escrituras
que el Padre testificó del Hijo. Alguien que me busque Mateo 3:17, por favor. Amén. ¿Qué dice ella? Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso fue cuando Jesús se bautizó, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús, ¿verdad? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí en este pasaje de las Escrituras vemos la manifestación de la Trinidad, ¿cierto? Al Padre como ¿quién? Como la voz, ¿verdad? Que venía del cielo, que dijo, este es mi Hijo amado. A Jesús en carne, ¿verdad? Y al Espíritu Santo como ¿quién? Como la paloma que descendió del cielo. Amén. Entonces, el Padre testifica del Hijo. El Hijo testifica del Padre. Anaí, ¿puedes buscar, hija, por favor, Juan 5:19? Vale, Juan 14:26 y Dulce, Juan 15:26, por favor. A ver qué dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, el Hijo testifica del Padre. El Hijo testifica también del Espíritu Santo. A ver, ¿qué dice Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén, ahí está hablando Jesús, está hablando del Consolador, que es el Espíritu Santo, y está diciendo que ¿quién lo va a enviar? El Padre. Vemos también ahí la manifestación de la Trinidad, ¿verdad? Y el Espíritu Santo testifica del Hijo. Juan 15:26, ¿qué dice? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ajá, entonces el Espíritu Santo dará testimonio acerca de Jesús. Y ahí vemos, amados hermanos, cómo el uno, ¿verdad?, da testimonio del otro. Vemos nosotros la Trinidad reflejada en el Antiguo Testamento. Ya les comenté que desde la creación, ¿verdad?, se utiliza en hebreo el término Elohim, que es un término que denota pluralidad, que hay varias personas, porque al decir Elohim realmente dice dioses, no dice Dios, ¿verdad? Está hablando de la Trinidad. Otro ejemplo, hermanos, es cuando en el Génesis el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso está en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir entonces que la Trinidad estaba presente desde la creación de todas las cosas. Más adelante, aquí mismo en Génesis, si no me equivoco, en el capítulo 9, donde
no, en el 11, perdón, en Génesis capítulo 11, donde habla de la torre de Babel, ¿sí? Estaban ellos haciendo una torre, tratando de pues llegar a lo alto, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Vamos, bajemos y confundamos sus lenguas. Entonces, desde el inicio de la palabra nosotros vemos, ¿verdad?, que la Trinidad es manifiesta. También cuando vimos aquella historia, ¿verdad?, de los 3 varones, que ya no la vamos a leer porque ya la vimos, vimos ahí también manifiesta la Trinidad. Entonces hay pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, donde nos habla de la Trinidad. Cada uno de los componentes de la Trinidad nos habla, ¿verdad? Están manifiestos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso la Trinidad es una doctrina básica de nosotros como creyentes. Hay otras religiones o creencias, como les quieran llamar, que no creen en la Trinidad, que no creen que Jesús es Dios, que no creen en el Espíritu Santo, que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, pero no lo ven como una persona, ¿sí? O sea, si ustedes platican, a lo mejor con un testigo de Jehová, con un mormón, ¿verdad? Ellos no tienen la Trinidad dentro de sus fundamentos o dentro de sus doctrinas básicas. Vamos a 2 de Corintios 13:14. Hermana Marta, si lo puede leer, por favor. Amén. ¿No, hermana? A ver, alguien que tenga su Biblia a la mano. ¿Qué dice? 13:14 dice: El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Ahí vemos también, ¿verdad?, la Trinidad en la bendición apostólica. La Trinidad es mencionada, ¿verdad? Veíamos en la clase de Isaías, cuando fue el llamado de Isaías, ¿verdad? Dice Isaías que él vio al Señor sentado en su trono, ¿verdad? Y escuchó una conversación de la Trinidad, donde la Trinidad preguntaba: ¿qué haremos? ¿A quién enviaremos? ¿Verdad? Y contesta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Precisamente, ¿verdad? Porque está la Trinidad ahí presente, manifestándose en esa visión de Isaías. Vamos a ver Mateo 3:16. Hermana Anayansi, a ver. Mateo 3:16. Y vamos a compararlo con Mateo 28:19, Rocío. 28, ¿qué, perdón? 19. Y hermana Nubia, Juan 14:16, 17. Hermano Polo, Gálatas 4:6. Hermano Marco, Efesios 2:18. Caro, 2 de Tesalonicenses 3:5. Hermana Patti, 1 de Pedro 1:2. Hermano Damián, Efesios 1:3. Y presten atención, porque vamos a comparar estos versos. Y Jessy, Hebreos 9:14. ¿Ah? Sí. ¿Ya tiene el primero? Amén. No, hijo. Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Ahora el 28:19, ¿quién lo tiene?
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14:16, ¿quién lo tiene? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, y estará en vosotros, y mora con vosotros, y estará en vosotros. ¿Quién sigue? Juan 15, ¿no? 15:26, ¿a quién se lo dijo? ¿No? Segunda de Corintios 13:14. ¿Tampoco? A ver, ¿qué dice, hermano? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por un mismo espíritu al Padre. Gálatas 4:6, ¿quién lo tiene? Yo. ¿Qué dice, hermano? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El cual clama, Abba Padre. Segunda de Tesalonicenses 3:5, ¿qué dice? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Primera de Pedro 1:2. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Primera de Pedro 1:2. Escuchen, porque ahorita ustedes me van a decir qué relación hay entre todos estos versículos, ¿eh? ¿Es el que lo dijo? Primera de Pedro 1:2, ¿quién lo tiene? Amén. ¿Es el que le Sí. ¿Otra vez lo digo? A ver, hermana, más fuertecito. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo, o sea, el Hijo. Primera de Pedro 1:2. ¿Quién sigue? Efesios. Efesios, a ver, 1:3, ¿no? Le di. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. ¿Y Hebreos 9:14? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, ¿qué relación encuentran entre todos esos pasajes? ¿Sí los analizaron? Todos hablan de la Trinidad. Pues sí, pero... Pues sí, todos hablan de la Trinidad, pero pues ¿en qué relación vieron ustedes? El orden que debe de haber, o que hay, No. Que siempre se habla de los tres, Siempre se habla de los tres, pero ¿en qué sentido? en que primero la está el función que Padre, hace ¿no? cada quien. Como si La fueran uno. consecuencia. ¿Ah? Como si fueran uno. Como si fueran el mismo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más observaron? La función que tiene cada uno. Que uno da testimonio del otro. A final de Que uno da testimonio, eso era lo que quería que me dijeran, que uno da testimonio del otro. Siempre dicen, ¿verdad? Que el Padre da testimonio del Hijo, que el Hijo da testimonio del Padre, que el Espíritu Santo da testimonio del Padre y del Hijo. ¿Sí? ¿Sí vieron que casi todos los versículos dice, ¿verdad? Y el Padre, y el Hijo dio testimonio del Padre también en la creación, ¿no? Y el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Dios, y el Espíritu. Entonces, hay una relación y una perfecta armonía entre todos ellos, ¿verdad? Cada una de las tres personas de la Trinidad es mencionada en la Biblia como creador. Cada una de las tres personas de la Trinidad es mencionada en la Biblia como Señor.
¿Estamos de acuerdo? Cada una de las tres personas de la Trinidad es mencionada en la Biblia como Dios. Cada una de las tres personas de la Trinidad es mencionada en las Escrituras como fuente de vida, ¿sí? Cada una de las tres personas de la Trinidad tiene la misma importancia en la Biblia. En Mateo 28:19, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos. Si quieren, abran su Biblia ahí para que lo vean. Dice: a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta "y" en el griego original quiere decir que los tres tienen la misma importancia. No es lo mismo que yo diga: tengo 3 sobrinos, ¿verdad? En el griego original ese es el sentido, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga: tengo 3 sobrinos, Hugo, Paco y Luis. No es lo mismo a decir: tengo 3 sobrinos, Hugo y Paco y Luis. Porque esa "y" en el griego original les está dando a los 3 la misma importancia. Una "y" no es lo mismo que una coma, ¿sí? Porque la coma la ocupas para enumerar muchas cosas, ¿verdad? Tengo un conjunto de X, X, Y, Z, A, B, C, ¿no? Pero cuando ocupas esa "y", a los 3 les estás dando el mismo valor. La Trinidad no es una jerarquía. La Trinidad no es una competencia, ¿sí? La Trinidad coopera entre ella con la misma mente y con el mismo propósito. Porque aunque son 3 personas distintas, es un solo Dios. Y esto tiene que quedar claro, iglesia, porque no es un Dios de 3 cabezas. Son 3 personas, pero es un mismo Dios. Amén. Si yo estoy hablando al Espíritu Santo, yo estoy hablando a Dios. Si yo estoy hablando al Hijo, yo estoy hablando a Dios. Si yo estoy hablando a Dios Padre, yo estoy hablando a Dios. Y yo puedo adorar al Padre, puedo adorar al Hijo y puedo adorar al Espíritu Santo. Pero hemos visto, ¿verdad?, que a lo largo de la historia de la redención del hombre se ha manifestado, ¿verdad?, en diferentes puntos de la historia. ¿Sí? El Padre, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, hablando cara a cara, ¿verdad?, con los patriarcas. El Hijo desde su nacimiento y su ministerio terrenal, y el Espíritu Santo actualmente a través de la iglesia. Pero estas 3 personas son el mismo Dios. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, así como estamos estudiando ahorita la doctrina de Dios y hemos estudiado los atributos de Dios, los nombres de Dios, todo de Dios, ¿verdad? Así también dentro de esta teología sistemática que vamos a estar repasando los domingos, vamos a estudiar la doctrina del Hijo, amén, y vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo. El tema que ya vamos a empezar el próximo domingo es la doctrina de los ángeles, porque recuerden ustedes, hermanos, que cuando empezamos a estudiar esta teología sistemática, les dije que precisamente la teología sistemática es un estudio razonado de Dios y lleva un orden, por eso se llama teología sistemática. Y en ese orden ya estudiamos nosotros la doctrina de las Escrituras, ¿verdad? Que la dimos desde octubre, noviembre, diciembre, duramos 3 meses estudiando la doctrina de las Escrituras. Ahorita estamos estudiando la doctrina de Dios, vamos a continuar con la doctrina de los ángeles, y después de la doctrina de los ángeles viene la doctrina del hombre, porque también es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, qué es lo que dice la Biblia acerca del hombre.
es lo que se llama antropología bíblica. Todo eso lo vamos a estar estudiando, hermanos, y son temas que son un poquito complejos, y que si nosotros no sabemos bien cómo están estructuradas estas doctrinas, por eso las personas luego andan predicando herejías y creyendo falsas doctrinas. Entonces yo les animo, hermanos, a que sigan viniendo, porque también de este nuevo tema que vamos a empezar el domingo hay mucha cosa rara, ¿verdad? Sobre la doctrina de los ángeles, mucha cosa rara que las personas creen y que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Entonces vamos a, sí existen los ángeles, sí, claro que existen, de distintos tipos, ¿verdad? También lo dice la Biblia, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice realmente acerca de los ángeles. Amén.